Vamos ahora con el cálculo de la cámara de recepción de congelados. Es importante tener en cuenta que la cámara de conservación de congelados es una cámara de temperatura negativa en la que el producto que vamos a almacenar ya llega congelado, a diferencia de un túnel de congelación en el que el producto llega fresco y tenemos que congelarlo. Eso será un factor importante que diferencie estos dos tipos de cámaras. En esta cámara de recepción de congelados vamos a considerar que la temperatura será de menos 22 grados con una humedad relativa del 88% para favorecer que el producto no pierda excesiva humedad. Tenemos aquí las dimensiones de la cámara, así como su superficie y su volumen, y la capacidad de almacenamiento que nos ha dado el cliente es de 140.000 kilos, con una carga diaria de 20.000 kilos. Normalmente el producto llega a las cámaras de conservación de congelados a temperaturas entre los menos 10 y los menos 15 grados. Todo producto que llegue a una temperatura superior a menos 10 grados está en los límites de romper la cadena del frío. Nos estaría demostrando un mal manejo del producto congelado que llega en el transporte, en los camiones. De manera ideal el producto debería llegar entre menos 15 y menos 18 grados, aunque en la práctica suele ser a temperaturas un poco más altas, pero considerando que el producto entra a menos 10, creo que tenemos margen de sobra para el cálculo de nuestra cámara frigorífica. Así que nuestro software pone como límite de entrada del producto los menos 10 grados, principalmente con un fin didáctico para entender que en la cámara de conservación de congelados no podemos llevar producto a temperaturas positivas, ni siquiera cerca de las temperaturas de congelación del producto. La mayoría de los productos alimentarios se congelan entre menos 1 y menos 4 grados y es importante que nos alejemos de esa temperatura en todo momento con el producto que ya llega congelado. Por ello hemos elegido el límite en menos 10 y es el que usaremos por defecto para la entrada de producto en la cámara de congelados. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto, en este caso le llamamos cámara recepción congelados. En este vídeo no nos vamos a detener ya en los detalles generales de manejo del software que ya vimos en el vídeo de la cámara de refrigerados y vamos a centrarnos principalmente en las diferencias que tenemos que tener en cuenta con el manejo del software para cada uno de los tipos de cámara, así como los parámetros específicos que también son distintos en cada una de las cámaras. Seleccionamos el emplazamiento en Córdoba. Elegimos cámara de congelados. Ya vemos que el programa nos da la potencia frigorífica por defecto. Nuestro producto será carne de cerdo congelada. Elegimos carnes y cerdo. Vemos que la temperatura y humedad que nos da el software por defecto coincide con la que nosotros vamos a emplear, así que la dejamos tal cual. Entramos en características del producto. Vemos que la temperatura de entrada es menos 10 y la temperatura final es menos 22, que es la temperatura de la cámara. Como he comentado antes, la temperatura no podemos ponerla superior. Si intentamos poner temperaturas positivas, no nos va a dejar poner temperaturas superiores a menos 10. Para tener en cuenta que el producto debe de entrar congelado ya en este tipo de cámara. En cambio, en el túnel de congelación veremos que el producto sí que va a entrar fresco, sin congelar. Aquí vemos en parámetros avanzados la temperatura de inicio de congelación del producto, en este caso es menos 2,2 grados. El calor específico del producto congelado, 2260 julios por kilogramo y grado. No hay calor de respiración para este producto, al igual que vimos para la cámara de refrigerados. Le damos a aceptar y aquí también podemos ver en los parámetros avanzados la velocidad de aire en la cámara y el coeficiente de convección, que vamos a dejarlo por defecto. Ahora tenemos que indicar las dimensiones de la cámara. Para ello tenemos que ver en nuestro plano cuáles van a ser los diferentes cerramientos del 1 al 4 según este esquema. En definitiva, tenemos que decidir dónde va a estar la puerta. Y si tiene varias puertas, pues tendremos que elegir la puerta principal, que será aquella que dé a un recinto con temperatura mayor, la que nos generará mayor carga térmica por infiltración
cuando se abra la puerta. Así que vamos a ver en nuestro plano que la cámara de recepción de congelados tiene 3 puertas. 2 de ellas dan a una antecámara que a su vez está conectada con la sala de recepción de mercancía, y la tercera puerta da a la cámara de descongelación. ¿Cuál de ellas es la puerta más desfavorable? Bueno, pues claramente serían estas 2 de aquí, porque la cámara de descongelación va a estar a 0 grados y la antecámara va a estar conectada con una sala de recepción a 14 grados. Así que bueno, tenemos claro que las puertas más desfavorables son las que dan a la antecámara, que estará a una temperatura superior a la cámara de descongelación. Pero la pregunta es, ¿a qué temperatura va a estar esta antecámara? Porque realmente esta antecámara podría estar refrigerada, pero en muchos casos, sobre todo cuando es de pequeñas dimensiones, simplemente es una antecámara cerrada con panel pero sin ningún tipo de equipo frigorífico que la mantenga a baja temperatura. Entonces podríamos pensar que esta antecámara se encontrará a una temperatura intermedia entre los 14 grados de la sala de recepción de mercancía y los menos 22 grados. Y eso es cierto, pero principalmente ¿de dónde va a salir el frío para mantener esa antecámara a una temperatura baja? Pues va a salir de la cámara de recepción de congelados, que es el foco más frío de entre los 2 recintos a los que da la antecámara. Entonces, a la hora de calcularlo, me gusta pensar que a efectos de transmisión de calor, la antecámara se encontrará a la misma temperatura que la sala de recepción de mercancía, es decir, a 14 grados. Si nosotros al software le decimos que estas puertas dan a un recinto a 14 grados, pues el equipo frigorífico de la cámara de congelados estará bien dimensionado para poder mantener esta antecámara a una temperatura más baja. Así que a la hora de introducir los datos en el programa, le vamos a decir que el cerramiento número 1, donde está la puerta a efectos de cálculo, se va a encontrar a 14 grados, a la misma temperatura que la recepción de mercancía. Por tanto, este será el cerramiento número 1, este será el 2, que dará a una cámara a 0 grados, la de recepción de refrigerados. Este será el cerramiento número 3, que dará a 2 recintos, uno de ellos a 14 grados, la cocina aproximadamente la mitad de la superficie, y la otra mitad dará a un recinto a 0 grados, con lo cual podríamos coger una temperatura intermedia de unos 7 grados para este cerramiento número 3. Sería un promedio entre los 2 recintos. Y por último el cerramiento número 4, que vemos que está adosado al muro exterior de la nave. Si tuviéramos que realizar este cálculo manualmente, tendríamos que conocer la temperatura exterior ambiental que hay en ese muro que da a la calle, y a partir de ahí intentar calcular la temperatura a la que se encuentra el muro de la nave en su cara interior, que es justamente la cara que está en contacto con nuestro cerramiento. Pero nuestro software tiene todo esto en cuenta y lo único que tendremos que decirle es cuál es la orientación de este cerramiento que está adosado a un muro exterior. Ahora veremos que el programa nos permite tener todas estas cosas en cuenta y diferenciar entre diferentes cerramientos, cosa que normalmente no hace ningún software de cálculo de cargas térmicas para cámaras frigoríficas. La mayoría de los programas simplemente calculan que la cámara se encuentra en un recinto a una temperatura concreta o incluso toma la temperatura exterior de cálculo, la de la calle. Consideramos entonces que el cerramiento 1 y el 3 tienen una dimensión de 9,8 metros y los cerramientos 2 y 4 tienen 12,31 metros, así que se lo vamos a indicar así al software. La capacidad de almacenamiento que nos dio el cliente son 140.000 kilos y la carga diaria son 20.000. La mayoración de la carga térmica por embalajes y palets lo dejamos como siempre en un 15%, que es un buen valor. Y aquí en este caso sí que vamos a indicar al software que tenemos doble puerta o cortina de aire. En este caso, la antecámara que vamos a instalar para nuestra cámara de congelados se puede considerar una doble puerta, con lo que disminuirá el número de renovaciones diarias por infiltración.
Concretamente lo disminuirá a la mitad. Si picamos aquí en que sí hay doble puerta, vemos que las 4 renovaciones diarias pasan a ser 2. Estas renovaciones diarias por infiltración se calcularán teniendo en cuenta la temperatura y humedad del aire de la antecámara, y en este caso vamos a decirle al software, lo haremos en la siguiente pestaña, que dicha antecámara se encontrará a 14 grados, aunque en la práctica se encontrará a una temperatura inferior, pero dicha temperatura va a ser mantenida principalmente por el equipo de la cámara de congelados. Por tanto, a efectos de cálculo tenemos que considerar que esa antecámara está a 14 y así el equipo de la cámara de congelados podrá mantener la antecámara a temperatura ligeramente inferior. Pasamos entonces a la pestaña número 6, ubicación y orientación. Aquí, como ya vimos, podemos elegir en la ubicación que todos los cerramientos estén a la misma temperatura o que los cerramientos estén a distintas temperaturas. Claramente en este caso, como hemos visto en el plano, los cerramientos se encuentran a distinta temperatura. Así que seleccionamos aquí cerramientos con distintas temperaturas y ahora nos pide la temperatura y humedad de la antecámara de acceso. Nosotros hemos dicho que será 14 grados y 80% de humedad. Y nos pregunta también el programa si existe algún cerramiento exterior o adosado a un cerramiento exterior. Y en nuestro caso, pues efectivamente el cerramiento 4 está adosado a un muro exterior. Le decimos que sí y el programa nos muestra aquí un botón para editar características de los cerramientos. Si pinchamos, podemos ver que hay que orientar los cerramientos para que el software reconozca qué temperatura exterior debe usar para los cerramientos que estén dando al exterior o adosados a un muro exterior, como en nuestro caso. Tenemos aquí que indicarle al programa la orientación del cerramiento 1 y él ya calcula la orientación de los demás. El cerramiento 1 en nuestro plano hemos visto que da al oeste, por tanto indicamos aquí oeste. Y ahora tenemos que seleccionar la ubicación de cada uno de los cerramientos, teniendo en cuenta ya la orientación. La cubierta va a ser interior, lo dejamos por defecto. El cerramiento 1 debe ser interior porque incluye la puerta. El cerramiento 2 también va a ser interior, al igual que el cerramiento 3. Y en el cerramiento 4 podemos elegir que sea exterior, que no es el caso, o que sea adosado a un cerramiento exterior, que puede ser aislado o sin aislar. En nuestra nave industrial consideraremos que el muro de la nave tiene un proyectado de espuma de poliuretano o algún tipo de aislamiento de fibra de vidrio que permita limitar las cargas térmicas en la nave. Entonces vamos a considerar que ese muro está aislado, ese cerramiento exterior está aislado. Además, podemos indicarle aquí al programa el color del cerramiento exterior, si es claro, es medio o es oscuro. Si es oscuro, absorberá más radiación solar que si es claro. Lo normal en una nave industrial para limitar la ganancia térmica es que sea claro. En una nave industrial el diseño no es tan importante y prima más el ahorro energético. Por tanto, lo normal es seleccionar un muro claro. Indicándole todo esto al programa, le damos a aceptar y vemos que el software nos propone aquí las diferentes temperaturas para los cerramientos. Hemos dicho que el cerramiento 1 tiene que estar a 14 grados y el 4, que está adosado a un muro exterior, nos propone el software una temperatura de 31,2 grados, que la calcula en base a la temperatura exterior que hay en Córdoba, con la orientación del cerramiento 4, que es norte, puesto que el cerramiento 1 es oeste, pues el cerramiento 4 será norte. Y le resta por el aislamiento una serie de grados, utilizando unas fórmulas que vemos con detalle en nuestro curso Diseño de una cámara frigorífica paso a paso. Si haces este curso verás todos los fundamentos de cómo el software calcula este tipo de parámetros. Y ahora tenemos que ver las temperaturas de los cerramientos 2, 3 y de la cubierta, que son interiores, pero que el programa por defecto nos lo pone a la misma temperatura que la antecámara, pero hemos visto en nuestro plano que no, que vamos a tener temperaturas distintas, pues ahora podemos modificarlas manualmente. El
cerramiento 2 está compartido con la cámara de refrigerados, con lo cual consideramos que va a estar a 0 grados. El cerramiento 3 hemos visto en el plano que está dividido en dos zonas, una que da a la cámara de descongelación que está a 0 grados y otra mitad que da a la cocina a 14 grados, con lo cual podríamos decir que el cerramiento 3 se encuentra a una temperatura promedio de 7 grados. Y la cubierta, como vimos en la cámara de refrigerados, podríamos considerar que se va a encontrar a 25 grados. Todas estas temperaturas puedes elegirlas en base a las condiciones más realistas posibles que se puedan presentar en tu proyecto, pero ves que el software te permite personalizar el cálculo para cada caso concreto. Vamos entonces a la pestaña número 7, cerramientos, donde podemos indicarle al programa si todos los cerramientos van a ser iguales, lo vamos a elegir todos con el mismo espesor, o los cerramientos van a ser diferentes. Vimos en la cámara de refrigerados que seleccionando una u otra opción nos recomendaba siempre 80 milímetros. Aquí, al seleccionar la opción todos son iguales, nos recomienda en cerramientos y en techo, así como en puertas, 120 milímetros de poliuretano expandido para el sándwich y para el suelo 200 milímetros. Sin embargo, si le damos a cerramientos diferentes, vemos que nos diferencia entre cerramiento 1, 2, 3 y 4. Nos da distintos espesores. ¿Por qué? Porque es una cámara a baja temperatura y al encontrarse con recintos externos a la cámara con temperaturas muy variadas, pues ya el software está optimizando esos espesores de aislante. Por ejemplo, en el cerramiento 1 que da a una sala a 14 grados nos recomienda 120 milímetros. Sin embargo, el cerramiento 2 que da a una cámara a 0 grados pues puede ser de menor espesor, nos recomienda 100 milímetros. Al igual que el cerramiento 3, también de 100, y sin embargo el cerramiento 4 que da a un muro adosado al exterior con una temperatura superior nos recomienda 180 milímetros. Vemos que si queremos, con el programa podemos optimizar al máximo estos espesores. Estos cálculos que realiza el programa los hace en base a los criterios del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, que limita el flujo térmico a través de los cerramientos de las cámaras frigoríficas a 9 vatios por metro cuadrado en cámaras de temperatura positiva y a 8 vatios por metro cuadrado en cámaras de temperatura negativa. En este caso, está teniendo en cuenta en el cálculo una limitación de flujo por las paredes de 8 vatios por metro cuadrado. Así que si queremos podemos optimizar el espesor de los paneles y vamos a trabajar con diferentes espesores en nuestro proyecto para diferentes cámaras, pues podemos poner esto de una manera muy fina. Aquí vemos por defecto que el software nos recomienda instalar cámara de aire. En cámaras de congelados es frecuente considerar esta cámara para evitar la congelación del terreno y que éste pueda provocar una rotura de la solera. Es por ello que aquí pues la tendremos siempre marcada por defecto. En vez de cámara de aire podremos instalar otro sistema de calentamiento del suelo, como tuberías de glicol caliente o cable calefactor. En ese caso no marcaríamos la cámara de aire. Vemos que podemos modificar los parámetros avanzados, como ya vimos en la cámara de refrigerados, y le damos a siguiente. Para la ocupación, en este caso, el software tiene en cuenta que va a entrar un operario a la cámara con un tiempo de permanencia de media hora al día aproximadamente. Bueno, esto es editable y podemos modificarlo y meter lo que consideremos oportuno. Es lo que el software nos da por defecto, que puede ser algo habitual, ¿no?, en este tipo de cámaras. Con la iluminación igualmente tiene en cuenta media hora al día. En cuanto a la potencia de los ventiladores y la potencia calorífica del desescarche, ya también el programa nos recomienda unos valores orientativos en vatios para cada una de estas dos cargas térmicas. Vemos que, puesto que el desescarche en la cámara de congelados debe ser de mayor duración que para la cámara de refrigerados, el programa tiene en cuenta un tiempo de funcionamiento de desescarche de 2 horas diarias y un tiempo de funcionamiento de ventiladores de 20 horas al día. Si dejamos 2 horas para el desescarche y comentamos que podíamos dejar un mínimo de 2 horas para parada del equipo por apertura de puertas, alguna labor puntual de mantenimiento,
pues elegimos un tiempo de funcionamiento de los ventiladores, así como del equipo frigorífico, de 20 horas al día. En cualquier caso, pues estos tiempos podemos modificarlos según nos convenga. Hay programas informáticos que recomiendan para cámaras de congelados un tiempo de funcionamiento de 16 horas al día. Para mí es demasiado bajo, ¿no? El equipo puede funcionar más tiempo y nos saldrá una potencia frigorífica más baja para optimizar mejor nuestro equipo y ahorrar energía. En otras cargas térmicas no tenemos en esta cámara ningún equipo que esté produciendo calor de manera continuada, por tanto lo dejamos en 0. En factores de mayoración, el tiempo de funcionamiento diario del equipo, al igual que el de los ventiladores, será de 20 horas día, y el factor de seguridad, pues aquí también puede ser bueno, del 5%. Realmente, con la precisión que calcula el software, prácticamente el factor de seguridad no sería ni necesario, ¿no? Porque estamos teniendo en cuenta muchos detalles a la hora de calcular, pero bueno, siempre es bueno meterle un pequeño factor de seguridad por si se nos ha olvidado considerar algo. Vamos a la pestaña de resultados, donde vemos ya todo el desglose de las cargas térmicas en sensibles y latentes y el porcentaje del total que cada una supone. También el ratio de potencia respecto al volumen de la cámara y las recomendaciones de diseño. En este caso, para mantener una humedad del 88%, se nos recomienda un salto térmico en el evaporador de 5 grados. Así que bueno, ya podemos imprimir nuestro informe. Y vemos que ya nos ha generado aquí el documento .doc con su título, cámara de recepción congelados, su índice, como ya también vimos en el otro vídeo. Y bueno, pues vemos aquí los diferentes datos del proyecto, todo organizado según apartados. Y finalmente nuestra hoja de resultados con las recomendaciones de diseño. Todo esto listo para incluir en nuestro proyecto.